Acompaña y qué gusto tenerla acá, la doctora Natalie Farinango, es presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, pues a poco tiempo para continuar en esas tareas tan importantes que tiene la Asamblea Nacional en pro, en beneficio de nuestra comunidad ecuatoriana. Pues se terminará el periodo de funciones y en ello se quedarán varias tareas pendientes de la Asamblea Nacional de este trabajo que viene desarrollando el legislativo. Sí, buenos días, gracias por la invitación, un saludo afectuoso y cariñoso a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Y sí, desde la Comisión de Régimen Económico y Tributario, cuando fue esta instalación en noviembre del 2023 de este nuevo periodo legislativo, que ya no es tan nuevo porque ya está por terminarse, se priorizó el eje de seguridad, también se recibieron varias económicas urgentes, entre ellas enviadas por el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa, la Ley de Ahorro y Monetización para la lucha contra la corrupción, que tenía reformas a la Ley de Extensión de Dominio y reformas sumamente puntuales también al Sistema Nacional de Contratación Pública como tal. Dentro de la Ley de Extensión de Dominio todos conocemos la importancia de esta ley, que lo que quiere es quitarle los bienes a los delincuentes, al crimen organizado, a los bienes no justificados, para que pasen a manos del Estado y el Estado pueda invertirlo en reestructurar el tejido social. Recuerdo que entre los objetivos de esta ley estaba justamente combatir la desnutrición crónica infantil, combatir el trabajo infantil, también invertir en programas sociales para que todos aquellos jóvenes y adolescentes que quizás han sido víctimas de estas bandas delincuenciales, que se han sumido en drogas, hacer programas también para su rehabilitación, que eso es sumamente importante. También aprobamos una ley de prevención, detección y combate al delito de lavado de activos, porque vamos de la mano que a la delincuencia hay que atacarla así, con mano dura, como lo hacen las Fuerzas Armadas o la Fuerza Pública, la Policía Nacional, pero también con reestructurar el tejido social y también atacando la impunidad económica. Porque si bien ya hay varias reformas al COI también para penas privativas de libertad altas, si sigue siendo rentable delinquir en este país, pues va a seguir sucediendo como tal. Entonces, por eso la importancia de hacer esta legislación, sobre todo en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, para atacar la impunidad económica. Ahora bien, dentro de todo ello, ¿cuáles serían las prioridades que debe atender durante este tiempo la Asamblea Nacional, dejando en todo caso pues las camisetas de cada partido político? Lo que necesita la gente es el trabajo y mirar qué se está haciendo, doctora. Sí, y estamos totalmente de acuerdo con eso como bancada de ADN. La bancada de ADN liderada por el presidente Daniel Noboa siempre hemos puesto como prioridad más grande el país, dejándonos de lado de cualquier disputa como tal. Recordemos que cuando se instaló este periodo legislativo, mucho se criticó porque nosotros nos sentamos a conversar con todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional, porque sabemos que si bien pertenecen a alguna organización política, al final del día ellos son elegidos por la gente y tienen que responder directamente a la gente, que son nuestros legítimos mandantes. Y esa es la idea también del presidente Daniel Noboa, esa es la idea de su bancada oficialista dentro de la Asamblea Nacional, conversar con todos los sectores, y les pedimos todavía a todos los sectores de la Asamblea Nacional que dejemos de tantas disputas y terminemos con la agenda legislativa. Ahora mismo la Asamblea Nacional que sesiona presencialmente esta semana, me imagino que algunos actores políticos y en ello también la presidenta de la Asamblea Nacional quieren hacer campaña electoral porque están convocando a las sesiones virtuales. Cuando hay una agenda legislativa que terminar, están convocando a sesiones virtuales como tal. Doctora. No sabemos en qué actividades se van a dedicar esta semana, pero lo ideal y lo correcto era que las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional sean presenciales como se han hecho semanas anteriores. Pero están convocando sesiones virtuales, yo no sé con cuál es la razón, no nos han dicho tampoco el argumento, sé que están convocadas sesión para mañana por lo menos virtual. Pero estarán presentes todos. Creo que sí, lo ideal sería que sí, que estén presentes, aunque sea virtualmente, que se conecten, que sepan que la importancia del legislativo como primera función del Estado tiene que estarle respondiendo al país con las múltiples crisis que existen, no solo en el tema de inseguridad, recordemos también de generación de empleo, hay una agenda legislativa que debemos terminar. Son los dos temas más importantes, sobre todo seguridad y desempleo en el país, doctora. Sí, nosotros estamos comprometidos con aquello y por ende siempre invitamos a todos los grupos políticos, por favor, entremos en coherencia, entremos en razón. Lo que nos interesa es que el legislativo trabaje de la mano con las otras funciones del Estado, entre ellos el Ejecutivo, para poder sacar adelante al país. Ustedes son representantes de la gente, responden a la gente. Sí, todos pertenecemos a alguna organización política porque para llegar al legislativo somos parte de una organización política, pero al final del día nosotros tenemos bien claro a quién debemos responder todos los días y todos los días debemos responderle a la gente que representamos dentro de la Asamblea Nacional.
Asambleísta, muy buenos días, bienvenido una vez más. Es importante la unión sobre todo de las diferentes funciones para poder dar paso a estas mejoras en el ámbito de seguridad, como usted lo mencionaba. Sí, es muy importante que todos los representantes de la gente entiendan su compromiso que debe existir, entiendan que están, por ejemplo, la Asamblea Nacional y los 137 asambleístas actuales de este periodo para legislar en beneficio de la gente. Hay varios proyectos de ley rezagados, entre ellos el Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, el COTAD, están reformas al COMPINA también, también reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que también sale de nuestra comisión y han suspendido ya 2 veces el debate. Entonces, todo eso que no puede quedar porque es parte de esta agenda legislativa tiene que salir adelante para el beneficio de la gente. Ahora, usted topaba algo muy importante como es la seguridad. Y uno de los temas también ha sido sobre las bases militares extranjeras, asambleísta. ¿Cómo está este debate especialmente? Sí, pasó hace pocas semanas el informe para primer debate dentro de la comisión, se discutió en el pleno, que tampoco no dieron la apertura necesaria para que todas las bancadas participaran dentro del debate. Bueno, ya pasó dentro del pleno, sé que está en la comisión ocasional de reformas constitucionales tratando el informe para segundo debate, que esperemos se pueda construir un informe también sólido con todos los argumentos que ha existido, sobre todo porque nosotros defendemos la importancia de que haya bases militares extranjeras dentro del país para combatir también la inseguridad. De igual forma, en este mismo contexto, la comisión ocasional determinó que este tema ya debe ser resuelto y el informe debe ser entregado antes de que finalice el periodo legislativo, mencionaba. Sí, así había comentado, la comisión se demoró, es más, para emitir un informe para primer debate. La comisión está presidida por alguien de Revolución Ciudadana y entendemos por qué la demora también de los tiempos. Se demoró también luego para ponerlo dentro del pleno de la Asamblea Nacional, porque luego de que sale el informe para primer debate de la comisión, tiene que pasar necesariamente al pleno para recoger las observaciones de los 137 asambleístas. Ni siquiera recogieron las observaciones de los 137 asambleístas, porque como lo comentaba, acortaron el debate y como claro, es facultad de la presidenta de la Asamblea Nacional decidir cuándo se termina el debate o cuándo se abre el debate. Cerró el debate, están en la construcción del informe para segundo debate y esperemos que cumplan con los tiempos y ojalá se pueda terminar dentro de este periodo legislativo. Ahora, sobre este tema mismo, doctora, ¿ha existido comparecencias, participación de expertos? ¿Cómo se lo ha estado tratando? Sí, se ha escuchado a varios actores dentro de la comisión. El día del pleno también se escuchó, me parece, a 2 actores. Entonces, tenemos una representante dentro de la comisión ocasional también que está defendiendo la postura de que se escuche a todos, de que los actores vayan también a defender muchos la necesidad de que haya la instalación de bases militares dentro del país, porque ayuda también para la cooperación internacional y en una guerra contra la inseguridad. Recordemos que el presidente también le declaró la guerra a 22 bandas narcodelictivas. Entonces, no es cosa menor la inseguridad, no es que se inventó una guerra de la noche a la mañana. Creo que los ecuatorianos la sentimos en las calles, la sentimos en nuestros barrios y eso tenemos que combatir y se necesita así una fuerza pública como la que existe en nuestro país, valiente, que se enfrenta todos los días, inclusive arriesgando su vida por proteger la vida de otras familias ecuatorianas, pero que también se pueda ver respaldada quizás por cooperación internacional. Ahora, para ello también es válida la reforma constitucional también. Sí, es necesaria esa reforma constitucional. Recordemos que es iniciativa del Ejecutivo en su papel de colegislador, del presidente Daniel Noboa. Nosotros como bancada de ENE la estamos defendiendo dentro de la Asamblea Nacional y esperamos también el apoyo de las demás bancadas de la Asamblea. Ahora, ¿es necesario, completamente necesario, la reforma constitucional para permitir bases militares en el país? Sí, es totalmente necesario porque con la Constitución del 2008 se prohíbe la instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Entonces hay que hacer esta reforma constitucional porque si no nos estaríamos yendo en contra de la Constitución, entonces está siguiendo el procedimiento correspondiente. A esto se suma que los comentarios de expertos indican que no es necesario estas bases militares. ¿Cuál es su perspectiva? Sí, hay varias perspectivas al respecto. Algunos dicen que no va a bajar la criminalidad como tal, pero recordemos que también dentro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional hace algunas semanas, si no mal recuerdo, se aprobó un informe sobre cómo se vio la seguridad del país entre 2008 y 2018 y cómo aumentaron el número de desapariciones involuntarias, por ejemplo, el número de sicariatos y se ponían como muertes no determinadas. Entonces, algunas políticas de gobierno, como eliminar la base de manta, como poner una tabla de consumo, inclusive hay algunos actores que dicen que varias campañas políticas fueron financiadas por las FARC, vino a deteriorar la seguridad del país.
y entre ellos también que se haya ido la base de Manta. Entonces, por ende, es la necesidad, y hemos defendido con datos y con argumentos, no que nos queremos inventar o que queremos traer de la nada a bases militares extranjeras, sino porque es necesario para el país, para asegurar nuestra vida y la vida también de las familias ecuatorianas para quienes representamos. Porque sí, yo tengo la certeza y la confianza de que la fuerza pública de nuestro país está haciendo un excelente trabajo y, como lo mencionaba, arriesgando su vida inclusive para defender la vida de otras personas, pero que sí necesitamos también la ayuda de otros países para poderla combatir, porque estamos combatiendo a delincuentes y al crimen transnacional. No es que estamos combatiendo solo a delincuentes del país, sino un crimen transnacional que se ha instalado dentro del país porque muchos gobiernos se hicieron de la vista gorda y no lo combatieron de frente. Quizás, y muchos informes hablan también de una paz narca, inclusive en determinado momento, pero ahora no, ahora tenemos que combatirla de frente porque va a ser en perjuicio no solo de nosotros, sino también de las próximas generaciones. Pero hay mucha responsabilidad también de la Asamblea Nacional. La Asamblea está por reformar algunas leyes que tiene el país, que permiten que muchos delincuentes pues salgan en libertad inmediatamente. Pues la seguridad depende también de ello. Sí, y mire que yo lo hablaba al principio, tiene que haber una coordinación de todas las funciones del Estado para combatir la inseguridad. Yo hace poco leía la sentencia igual de la Corte Constitucional en donde decía que tiene que haber acciones de todas las funciones y cada una cumple con una responsabilidad. En ello la Asamblea Nacional cumple con una responsabilidad de legislación y fiscalización como tal. Y en legislación tiene que asegurar que la normativa vaya acorde a la situación que actualmente vivimos. Que lamentablemente sí existen muchas leyes que la gente siente que no protegen a las familias ecuatorianas o no protegen a la fuerza pública, sino que están protegiendo como tal a los delincuentes y deben existir las reformas necesarias como tal. Y luego dentro de la función judicial también sienten que muchos jueces quizás le coge ya la fuerza pública, detiene a determinada persona y luego lo dejan libre en menos de 2 horas, de 1 hora, a las 24 horas ya están nuevamente delinquiendo. Entonces todo eso debe cambiar. ¿Y cómo cambia? Cuando todas las funciones del Estado no se crean enemigas unas entre otras, sino todas trabajen en conjunto por un bien común, que es sacar adelante a nuestro país y combatir la inseguridad en este momento. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses, especialmente, doctora, es la incursión, lamentablemente, de menores de edad en estos grupos criminales. Sí, también, y eso también ¿a qué se debe? Porque hubo un gobierno que no estuvo presente en los sectores más pobres del país. Si ahora mismo hay niños de 12, 13 años sicarios y que muchos medios de comunicación quizás hablan hasta de una generación perdida, es porque esos niños de 12 o 13 años también pertenecen a sectores más pobres del país y no hubo un gobierno que atendió sus necesidades más básicas como de educación, como de salud, cuando ellos podrían ser también a contribuir para el desarrollo y el futuro de nuestro país, pero están contribuyendo quizás para el deterioro de nuestro país, haciendo daño a sus familias, pero también a las otras familias. Ahí eso también no nos puede volver a pasar. Nuestro compromiso, y por eso hablaba de la ley de extinción de dominios, que inclusive quitar ese dinero a los delincuentes para que no sigan haciendo daño al país y poner eso inversión a la sociedad, invertirlo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes para que tengan futuro en este país. Y esta ley, justo que fue de las primeras económicas urgentes, fue iniciativa del presidente Daniel Noboa. ¿Y cuáles son los principales beneficios de esta ley, doctora, que usted nos manifestó? Lo que les comentaba, la ley de ahorro y monetización para la lucha contra la corrupción, que básicamente quiere que todos los bienes de origen injustificado o producto de la delincuencia, del crimen organizado, sean retirados de las bandas delincuenciales, pasen al Estado y lo inviertan en lo social para el desarrollo mismo de nuestro país, y que todos los sectores que alguna vez fueron olvidados por el Estado, no sintieron la presencia de un gobierno, se sientan que ahora sí tienen un gobierno que va a precautelar su seguridad, pero que va a precautelar también su educación, su salud, para darles un futuro y que sus vidas no se vean destruidas, y con la vida destruida de ellos también la vida de otras familias, porque al final terminan haciendo daño a otras familias y se termina quebrando el tejido social de la sociedad y vemos cómo no podemos avanzar. Bueno, la seguridad es la parte primordial, diríamos, de nuestro país, y por ello ha sido el tema central también en todo, yo creería, asambleísta, porque gracias a la seguridad podemos recuperar la economía, el turismo y todo lo que hemos ido perdiendo de a poco en nuestro querido Ecuador. Pues para concluir, ¿cuál es su pedido, su llamado, su mensaje a todo el pueblo ecuatoriano en esta mañana? Hay mucho que hacer en la Asamblea Nacional. ¿Qué esperamos para la próxima asamblea, doctora?
Bueno, primero agradecerles a las familias ecuatorianas por seguir confiando en un proyecto que quiere sacar adelante al país y que en esta elección nos estamos jugando algo sumamente importante, o seguir envueltos en un pasado de corrupción, que quiere instalar un régimen totalitario o caminar hacia adelante para un Ecuador para adelante de libertad y de dignidad. Agradecerles y en esta nueva asamblea que decíamos que todas las fuerzas políticas se unan a un objetivo común, que es un país de dignidad, un país con empleo, un país con seguridad, un país donde todos podamos soñar con un futuro y para nuestros hijos y las próximas generaciones. ¿Se podrá lograrlo? Tienen la responsabilidad de hacerlo y ahí yo creo que la sociedad juega un papel fundamental, estar vigilantes de cada una de las actuaciones de sus representantes. Y sobre todo con ello recuperar la credibilidad del legislativo. Sí, recordemos también que los primeros meses de gestión de esta asamblea pasaba del 60% de credibilidad, y porque veía que se aprobaban las económicas urgentes, que estaba trabajando de la mano con el Ejecutivo, que dejaban de lado sus disputas y estaban trabajando precisamente por el desarrollo del país. Pero luego cuando empezaron nuevamente las peleas, cuando archivaban la ley antipillos, cuando archivaban varias leyes, entonces nuevamente bajamos la credibilidad, porque dicen, no, pues bueno, volvieron al Congreso de antes, solo cambiaron de nombre a Asamblea Nacional, pero son en el Congreso en donde todos se pelean contra todos. Eso no puede pasar. Para la nueva asamblea queremos que todas las fuerzas se unan para el desarrollo de nuestro Ecuador. Hay que trabajar en conjunto. Es importante, como usted lo decía, mi compañero lo manifestaba, la unión de las funciones del Estado para salir adelante, el país tiene varias crisis, pero como el combate a la seguridad mismo, que es la principal, y al trabajo, pues y solo unidos podremos salir adelante. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Muy amable. Gracias y un excelente día para todos. La doctora Natalie Farinango, presidenta de la Comisión del Régimen